Arrancamos. Segunda parte de la clase de planificación, ¿sí? Del curso del jueves a la noche, nuevo cuatrimestre 2024, donde ya tenemos 3 copas del mundo, digamos, ¿no? En términos futbolísticos, claro. Bueno, entonces habíamos visto nos quedamos en la clase pasada viendo, empezando con algoritmos de planificación de corto plazo, vimos el primero, que era FIFO. El criterio de FIFO era el primero que llega es el primero que ejecuta, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es, esto que estamos viendo acá, en cada instante de tiempo, es el estado de la cola ready, de la lista de los procesos en ready, en cada instante, ¿sí? En el instante 5, en el instante 8, digamos. Entonces, eso significa, por ejemplo, que en el instante 2 eh, hay 2 procesos en la lista de ready, P2 y P3, y están en ese orden. O sea, primero está P2 y atrás de él está P3. Por lo tanto, ¿y ese orden a qué se debe? Es el orden de llegada a ready. El proceso 2 llega en el instante 1, lo dice acá, ¿sí? Y el proceso 2 llega en el instante 2, y por eso queda después, porque es por orden de llegada, lo dice acá. ¿Está bien? Entonces, el criterio de SIFO es por orden de llegada, pero lo importante entender es que es el orden de llegada de la lista ready. Por lo tanto, cuando el proceso, por ejemplo, P2, finalmente ejecuta, ¿sí? Eh, y hace una entrada-salida, vuelve a ready más adelante, cuando termine esta entrada-salida vuelve a ready, y ahí va a ir al final. O sea, vuelve a empezar su prioridad en ready, y entonces va a ir al final de esa lista. ¿Está bien? En este momento. Naturalmente acá lo que pasa es que no hay nadie en ready. Entonces el proceso 2 entra a ready y como es el único que está, automáticamente empieza a ejecutar, ¿no? Pero recuerden que es el orden de llegada, donde el primero va adelante, a la lista ready, ¿sí? Es el criterio del algoritmo FIFO. Bueno, y después lo que hicimos es preguntarnos el sistema operativo dónde está, ¿sí? Entonces hicimos un zoom. Vamos a hacer un zoom de esto, de lo que pasa cuando está ejecutando el proceso P1, supongamos, y de golpe realiza una syscall, acá en ese instante, y arranca una entrada-salida que la pintamos de otro color. A nosotros nos importaba eso porque lo que habíamos dicho es, bueno, acá está ejecutando la CPU, y acá está ejecutando la entrada-salida para el proceso 1. ¿Está bien? Entonces le dibujamos otro color. Entonces, ¿qué nos importa de esto? Bueno, la CPU se está usando en este momento, ¿sí? Y acá no se está usando la CPU. Acá se está usando el dispositivo de entrada-salida. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? Bueno, vamos a mirar un poco en detalle lo que pasa en esta transición, ¿está bien? En esta transición. Y hasta acá también, en realidad. Entonces, vamos a eso. Mm, Borramos, ahí va. Entonces, ¿dónde está el sistema operativo? Bueno, esto que vimos antes, que es el proceso está ejecutando y después hace la entrada-salida, tenemos que saber, a pesar de que no siempre le vamos a pedir dibujarlo, que por de fondo está pasando en realidad lo siguiente. El tipo ejecuta la CPU como un campeón, eso es igual, ¿sí? Está ejecutando instrucciones contra la CPU. Mueve un dato de un lugar de la memoria al otro, suma un valor, resta un valor, salta en el flujo de ejecución del código de una dirección a otra. Viene ahí ejecutando con mucha, mucha felicidad. Y de golpe, ¡pum! Quiere hacer una entrada-salida. Entonces, ¿cómo hace una entrada-salida un proceso? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuál es la herramienta para eso? Una La Syscall. syscall. Exactamente, una syscall. Acá la hace, Capo. ¿no? Entonces, acá el tipo dice syscall. ¿Eh? Por ahí estoy escribiendo al pedo, pero no me importa. Entonces, bueno, sí, lo escribo al pedo, efectivamente. Hace la syscall eh, y continúa ejecutando un poquitito la CPU en realidad, pero está con otro color. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos ejecutando un modo kernel.
Y esas instrucciones, que están en color verde, pertenecen en realidad al sistema operativo. Porque cuando yo hago una syscall hay un poquito de ejecución mínima antes de hacer la entrada-salida, donde se preparan los datos, se hacen validaciones de seguridad, un poquito de ejecución. Después de eso, ya estando en modo kernel, finalmente se dispara la operación, ¿eh? Eh, posta, 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 ¿sí? De entrada-salida. Acá podemos complementar este dibujo agregando lo siguiente. Lo que hay acá es la ejecución de una instrucción de assembler. ¿Está bien? Instruct. Ah, para esto lo puedo hacer de una manera. ¿Sí? Mira esto. Ay, me cago esto. Bueno, voy a estar un año, ¿no? Pero quedó claro que es una instrucción. Y específicamente, ¿qué instrucción es? Ya no funciona esto. Estamos hablando de una instrucción que se llama IO. El nombre es muy explícito, digamos. Pero es como si fuera un add, ¿no? Ese tipo de instrucción, solo que esta es privilegiada. Y la ejecución de esta instrucción, que ocurrió acá, es lo que realmente le mandó el comando al dispositivo de entrada y salida y le dijo, che, input-output de lo que haya en esta dirección de memoria, los bytes que están acá, supongamos que los queríamos escribir, ¿no? Eh, y son 10 bytes. Entonces ahí realmente se manda la escritura o se dispara la lectura. ¿Sí? Una vez que transcurre eso, el dispositivo hace su trabajo, ¿sí? De realmente leer el dato, supongamos que estamos leyendo, disponibiliza la información en la memoria RAM y busca una manera de avisarle a la CPU que esa operación está lista. ¿Cómo le avisan las cosas los dispositivos a la CPU? ¿Se acuerdan? Mediante interrupción. Una interrupción, exactamente. Entonces, el dispositivo manda una interrupción a la CPU, la interrupción es atendida y hay un poquito de ejecución del sistema operativo para manejar esa interrupción. ¿Está bien? Y el manejo de la interrupción implica entonces, bueno, el proceso que estaba bloqueado, pasarlo a estado ready, acomodar los datos, ¿sí? Hacer alguna cuestión relacionada con eso. Entonces, esto es lo que realmente pasa por detrás, que por defecto no lo vamos a dibujar, pero tenemos que entenderlo teóricamente hablando, ¿sí? No lo vamos a dibujar en los ejercicios de práctica, a menos que no se nos indique lo contrario, pero por defecto no. Bueno, entonces, habiendo entendido esto, arrancamos sí con el tema nuevo, no nuevo, pero con un nuevo algoritmo. Repaso sobre esto. Estamos viendo, nosotros hemos visto tres tipos de planificadores, ¿ok? Los algoritmos que vamos a ver en la cruzada y sobre los cuales vamos a hacer prácticas son algoritmos todos de corto plazo, ¿sí? Entonces, este algoritmo que vimos FIFO, según el primero, de corto plazo. El que ocurre en el cuadrado rojo, ¿está bien? Entonces, vimos FIFO, vimos criterios de planificación. Vamos a ver otro algoritmo. En este caso, vamos a ver el algoritmo FJF, ¿sí? Shortest Show First, variante sin desalojo, porque después vamos a ver una variante con desalojo. Pero acá está ordenado esto. Entonces, primero la explicación antes de ver la resolución. ¿Cuál es el criterio del amigo este, digamos? Mientras cambio de color de alguna manera. No sé cómo está para puede ser un. Escucho, están todos los colores acá. Creo que el naranja no está, ¿no? Este no está. Entonces el criterio es aquel proceso que tenga la ráfaga más corta, ejecuta primero. ¿Ok? Por más que acá dice shortest job, en realidad no es la mejor explicación. El nombre que tiene es este, no lo podemos cambiar. Pero en realidad la definición correcta sería shortest CPU burst first. Entonces, ¿qué es el CPU burst? Burst, dicho así en inglés. Es esto. La próxima ráfaga de CPU del proceso 1 es esta que estoy dibujando ahora. ¿Sí?
el próximo intervalo de tiempo en el cual el tipo va a estar ejecutando solamente instrucciones que necesitan a la CPU y nada más. Entonces, de los próximos procesos que van a ejecutar, aquel cuya próxima ráfaga de CPU sea la más corta, es el proceso que va a tener prioridad para ejecutar primero. ¿Está bien? El nombre de ese no lo podemos cambiar, pero la definición más correcta sería la que acabo de dibujar ahí arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio juntos y seguir este diagrama. Quiero cambiar esto, quiero divertirme más. A ver, highlighter. ¿Qué es highlighter? Ah, mira esto, qué bueno. Se dibuja y se borra, pero no se borra. Vanishing no es highlighter. Entonces me quedo con vanishing. Bien, perdón, boludeo mucho. Entonces, llegan acá. ¿Sí? Proceso 1, 2 y 3 en el orden de llegada. Entonces, en el instante 0 solamente tenemos el proceso 1. Por lo tanto, acá no importa el algoritmo de planificación, ejecuta el único que está. Entonces empieza este como un campeón. ¿Sí? Hace 4 unidades de CPU porque es lo que tiene el tipo acá. ¿Sí? Y después, ¡pum! Entrada, salida 2. ¿Sí? Porque es lo que dice acá. Hasta acá, nada raro, ¿no? Entiendo que es lo que ya conocemos y vimos la clase pasada con el algoritmo FIFO. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, mientras el tiempo ejecutó como un campeón, en el instante 1 llegó el proceso 2 y en el instante 2 llegó el proceso 3. Entonces, cuando finalmente este se bloquea y la CPU queda libre, el sistema operativo manda a ejecutar el proceso 3. Entonces, acá está la cuestión. ¿Por qué mando a ejecutar el proceso 3 y no el proceso 2? Porque el orden ya no es por orden de llegada, sino que la forma en la que ordenan los procesos en red es aquel que tenga la ráfaga más corta primero. Entonces, si están estos dos acá, independientemente de quién llegó primero, ¿quién tiene la ráfaga más corta? Podemos ver que el proceso 3, su próxima ráfaga es más corta que la próxima ráfaga del proceso 2. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No, Profe, ninguna. cuando usted dice ráfaga, ¿es el tiempo de ejecución o qué sería la ráfaga más corta? Eh, el próximo intervalo de tiempo en el cual el proceso va a estar solamente usando la CPU de manera continua. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Y si el proceso 1 ya hubiera ejecutado esto y esto, su próxima ráfaga de CPU de valor sería esto. Ah, ok, entendido. Bien. ¿Por más? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, seguimos. Eh, Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Bien. Eh, entonces arrancó este, ¿sí? Con felicidad. ¿Sí? ¡Pum! Se bloqueó por una entrada-salida. Fíjense que no la empieza la entrada-salida, la empieza acá. ¿Por qué? Porque está ocupado el dispositivo, ¿sí? Hasta este instante. ¿Sí? Asumimos por defecto un dispositivo de entrada-salida en la computadora, entonces no puede empezar la entrada-salida acá. Pero queda bloqueado el proceso desde este instante. ¿Sí? Solo que está esperando para usar el dispositivo y ya recién acá lo empieza a usar. ¿Vale? Entonces lo usa como un campeón, ¡pum! Empieza acá a ejecutar el proceso 2. ¿Sí? ¿Hay una decisión acá de planificación? No. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder esto? Repite, por favor, perdón. ¿Se toma acá una decisión de planificación de acuerdo al algoritmo SJF en este instante? No, ¿Por qué? porque... Ah, no, pará. Sí, porque te falta... Yo veo que tiene una ráfaga de uno en el uno, pero está ocupado en el dispositivo de entrada y salida. Y en el 3 primero le aparece el de entrada y salida, entonces le queda solo el 2 para hacer el proceso del CPU. Claro, si bien se involucra el planificador de corto plazo en este instante, no hay una decisión que implique el algoritmo, porque es el único que está para ejecutar en este instante. ¿Sí? Este está usando la CPU y este está esperando por usar la CPU, entonces no hay una decisión de planificación. Sí ejecuta el código del planificador para mandar al único que tiene, digamos, ¿no? Pero marco esto porque en casos como estos da igual
cuál fuera el algoritmo de planificación en este instante. Daría igual. ¿Sí? Bueno, entonces se ejecuta el proceso 2. Con felicidad, pum, dispara entrada-salida, que también implica que tenga que esperar, ¿sí? Porque está ocupado el dispositivo. A partir de acá es de un ejercicio medio simplón, porque mientras este está bloqueado, este también está bloqueado, por lo tanto lo único que puede ejecutar es este. ¿Sí? Así que no hay tampoco una decisión muy compleja de planificación, termina el proceso. ¿Sí? Se ve 4 ráfagas de CPU, 2 de entrada-salida, 1 de CPU. Es lo que hicimos acá para el proceso 1. 4 de CPU, 2 de entrada-salida, 1 de CPU. ¿Ok? Termina este chamaco. Cuando se libera este, arranca el proceso 3. Es el único que está para ejecutar. Ejecuta las 2 que le quedan y termina. Y finalmente lo mismo para el proceso 2. ¿Sí? Acá no hay mucho más para decidir. Entonces, el momento donde realmente el algoritmo entró en funciones fue en este instante, cuando ordenamos la cola en este momento, y por lo tanto cuando ejecuta P3 en lugar de P2. ¿Sí? Si lo comparamos con la resolución anterior, el GAN anterior, se ve que acá ejecutó primero P2 en lugar de P3. ¿Se ve eso? En el instante. Porque acá primó el orden de llegada. ¿Sí? Pero acá prima la ráfaga más corta. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Una duda más? Bueno, asumo que no. Todo bien. ¿Sí? Pero se agradece, como siempre, un poco de feedback, un poco de respuestas así, ya saben, no me siento como un En este loco caso, hablando. en este caso particular este sería peor, ¿no? Pero bueno, un ciclo más creo Eh, ¿a qué te referís con peor? A ver, ¿por qué? que quizás tardó un poquito más en ejecutar los tres que la anterior. Acá terminaron en el instante 14, mientras que acá terminaron en el instante 13. Es verdad, es verdad. La performance general fue peor. ¿Sí? ¿Cuál sería la métrica que podríamos usar para explicar esto? De que mirando de manera general anduvo peor. A ver si le sale. Esa es una de estas. Mayor ráfaga de CPU primero, mejor. Sí, La pero no tasa es de procesamiento puede ser. exactamente, exactamente. La tasa de procesamiento es lo que nos diría eso mismo. ¿Sí? Que ojo, otras métricas pueden dar resultados distintos porque por ahí desde la perspectiva de los procesos individuales, yo puedo decir, bueno, mirá que al proceso 3 le fue mejor con este algoritmo porque empezó antes. ¿Sí? Pero si miramos el rendimiento general del sistema, la métrica para eso, esta es una buena pregunta para el parcial o incluso de ejercicio, es la tasa de procesamiento. Veámosla, o sea, ¿qué era esto? Tasa de procesamiento era cantidad de procesos finalizados por unidad de tiempo. ¿Sí? Es como la velocidad. Entonces, acá, ¿cuántos procesos finalicé? 3 en total. Medimos el intervalo completo de 0 a este instante. 3 procesos en 13 segundos, ¿no? Uy, me desloguearon acá. 13 procesos en 13 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuántos procesos por segundo? Tengo una tasa de 0,23 procesos por segundo, ¿no? Estoy como tratando de medir, bueno, con qué velocidad finalizo. Ahora, si finalizo 3 procesos en 14 segundos, me da un número, 2,21, ya me olvidé con 23, me da un número más bajo. ¿Qué significa esto? Estoy procesando más lento, ¿no? Habíamos dicho, eh, mientras me vuelvo a loguear, que a menor, la tasa de procesamiento, ¿cómo era? ¿A mayor número mejor o a mayor número peor? El mayor número mejor. Mientras Correcto. más Entonces, procesos por unidad de tiempo, mejor. exacto. Entonces 0,21 es peor.
comparado con 0.23. Por eso podemos confirmar que la tasa de procesamiento es la que me dice esto que el alumno acaba de observar sagazmente. Así que es, che, si miro la performance general del sistema, acá me fue un poquito peor que acá. ¿Está bien? Así que, bueno, porque aparte repasamos esto, que es más que importante. ¿Qué significa este clic? Bueno, ¿a dónde me lleva esto? Ah, solo a la de FIFO. Ah, mirá qué bueno esto. Esto es de a uno. Está muy bueno esto. Bueno, pues úsenlo si quieren para pasar. Mira, acá se va viendo más de uno la ejecución. Tac, 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 tac. Muy bueno. Este es un link que se llega cliqueando acá a la derecha en este cosito. Bueno, queda acá. Estamos ignorando el tiempo de CPU, tasa de ejecución, conceptos, prioridad. Bien. Muy bueno esto. Felicitaciones para Franco, que me parece que todavía no se sumó al curso, pero siempre me sorprende. Bueno, ya vimos dos algoritmos. ¿Sí? FIFO, ordena por orden de llegada. SJF, la ráfaga más corta primero. ¿Sí? La próxima ráfaga de CPU más corta primero. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al siguiente algoritmo, vamos a anotar una observación. ¿Sí? ¿Qué pasa si llegan varios procesos con ráfagas muy cortas, ¿sí?, de CPU? Y en Redis había otros esperando con ráfagas largas. Vamos a visualizar este ejemplo. ¿Sí? Miren esto. Llega el proceso este, ¿sí?, en el instante 0 con ráfaga 2. En el instante 1 llega este con una ráfaga muy larga, 6. Y después llegan varios procesos después, ¿eh?, con ráfagas muy cortas. ¿Ok? Miremos lo que pasa de acuerdo a este algoritmo. En el instante 0 está solo el proceso 1, así que el tipo ejecuta como un campeón. ¿Sí? En el instante 2, el proceso 2 ya llegó a Redis, lo tenemos dibujado acá. ¿Sí? Recuerden, este cuadrado, cada fila es el estado de la lista ready en cada instante. ¿Sí? El estado de la lista ready en el instante 1, el estado de la lista ready en el instante 2, etc. Entonces, en el instante 2, cuando este está para finalizar, también llegó el proceso 3 al sistema. ¿Sí? Eh, Tiene una ráfaga. Entonces, o casualidad, el tipo es como que se cuela adelante del proceso 2, a pesar de haber llegado después, porque se respeta el criterio del algoritmo, que ¿cuál era? La ráfaga más corta primero. Entonces P3 ejecuta mientras que P2 no. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si llegaba este instante, ahora llega un nuevo proceso, como dijimos, el 4? La misma historia, el 4 se pone adelante de P2, entonces se ejecuta P4. ¿Y qué pasa si cuando termina llega un P5 y después llega un P6? ¿No? ¿Se ve lo que pasó? Este proceso tuvo que esperar todo este tiempo, ¿sí?, para poder ejecutar. Fue castigado por tener una ráfaga larga. ¿Estamos bien? Entonces, si esta situación se extendiera en el tiempo y llegaran nuevos procesos y nuevos procesos cortos todo el tiempo, porque ¿qué impide que se creen procesos nuevos cortos? Nada. ¿Sí? Entonces imagínense que estamos acá todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Podríamos decir que este proceso moriría sin ejecutar nunca, sin poder usar la CPU. O sea, porque por ahí pasan horas, días, meses, años, y el proceso 2 nunca ejecuta. O sea que digamos que podría nunca ejecutar esperando por poder usar el recurso tiempo de la CPU. ¿Sí? Y si nunca ejecuta esperando usar el recurso, es como que muere de hambre. Podríamos decir que está conceptualmente si la CPU fuera un recurso que se come. Entonces, una situación donde esto se perpetúa en el tiempo de manera infinita, nosotros la denominamos inanición en español o starvation en inglés. ¿Sí? ¿Ok? Concepto importante, ¿sí?, que no va a aplicar solo para planificación, sino para otras temáticas, pero mucho en planificación.
Algo que puede pasar para algunos algoritmos de planificación de corto plazo. ¿eh? Y nosotros consideramos que, bueno, esto es una deficiencia o un punto negativo que tiene este algoritmo. Que no es que sea malo por eso, pero hay que saber qué le pasa a esto. Ahí va, P2 sufre starvation. Acá está la definición, un poco en palabras. ¿eh? Eh, Miremos un segundo el algoritmo FIFO. ¿Podría llegar a ocurrir starvation en un algoritmo como este? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? No. No, No, no. porque lo primero que entra es lo primero que va terminando. Sí, poniéndolo en palabras un poquito más por ahí ordenadas, ningún proceso se puede colar y ponerse adelante de otro, porque justamente el criterio de ordenamiento es el orden de llegada y no otro. Entonces, a menos que un proceso pueda meterse en el DeLorean y viajar en el tiempo para llegar antes, esto nunca sería posible. ¿sí? Todos saben lo que es el DeLorean, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, el de la peli de Volver al Futuro. Claro, porque si no estamos en un problema. ¿sí? Es muy importante saber lo que es esto. ¿sí? Bueno, a ver si voy a Mercado Libre y me quiero comprar un DeLorean, ¿cuánto me sale? Porque un amigo tenía uno y era muy divertido. No creo que la vendan tan así. Este, acá está. 80 lucas, ¿qué opinan? Está lindo, ¿no? Está Vale. bueno. Encima de la 3. Ah, qué específico. ¿Cómo sabes que es de la 3? Me he visto demasiado esas películas. Ah, Y bueno. en la 3 le tuvieron que poner un montón de cosas para ajustarlo. Mirá vos, mirá vos. Creo que necesito este auto. Vamos a ver si lo puedo comprar hoy. ¡Ya! ¡Último disponible! Bueno, pero no vamos a caer en la tentación. Bueno, esto lo cerramos y volvemos acá. Bueno, bien, entonces efectivamente FIFO no sufre starvation. ¿eh? Este algoritmo sí. Pero es importante, digamos. Fíjense que la definición dice situación en la cual a un proceso se le niega la posibilidad de recursos por la constante aparición de otras, ¿no? No es lo mismo decir SJF sufre starvation que decir podría sufrir, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Si yo tengo este algoritmo, ¿podrían garantizarme que va a ocurrir starvation si yo tengo el algoritmo SJF? ¿O no? No. O tal vez, Mm, No, es No, un caso garantizarlo no. específico. claro. no, es un caso Es particular. exactamente. O sea que podemos decir con seguridad que es una posibilidad, es algo que podría ocurrir. ¿Y de qué depende? Y bueno, de los procesos que ejecuten, digamos, ¿no? Eh, lo que sí puedo decir con certeza es que en un algoritmo como FIFO nunca va a ocurrir starvation, ¿no? Eso lo podemos decir con certeza. Acá lo que podemos decir es que está la posibilidad de que ocurra, ¿sí? Bien. SJF con estimación, con Rafa, otra variante. Una fórmula que parece súper compleja, pero que en realidad no lo es. Para eso tenemos que volver acá un segundo y decir lo siguiente. En la vida real, esto es los sistemas operativos que conocemos, Linux, Windows, Apple, Sarasa, para que este algoritmo se pueda implementar, el sistema operativo tiene que conocer esto, ¿no? ¿Qué longitud de tiempo va a tener la próxima ráfaga de cada uno de los procesos? ¿eh? Entonces, tenemos que repararnos en este detalle. Eso en general no es información que esté disponible para el sistema operativo. Porque aparte, piensen un segundo, ¿cómo puedo saber cuánto tiempo va a estar ejecutando un proceso en el CPU? ¿Cómo puedo predecirlo? Es imposible. Podría intentar contar la cantidad de instrucciones que tiene, pero en realidad, si hay un flujo condicional
y entonces ejecuta 10 unidades de tiempo si una variable vale 1, pero 20 si una variable vale 2, ya es imposible predecir lo que realmente va a pasar. Entonces, para que este algoritmo se pueda aplicar, esta información tiene que ser provista por cada proceso del sistema operativo. Normalmente no está disponible, ¿sí? Entonces, lo más normal es que esto no se pueda aplicar así como está este algoritmo, ¿sí? Eh, no, la otra sería que el sistema operativo pudiera conocer el futuro, pero ya sabemos que eso no es posible. Entonces, ¿qué tenemos? Una variante del SJF donde, bueno, si los procesos no me dicen de cuánto es su próxima ráfaga y yo no la puedo adivinar, voy a usar una fórmula para intentar estimarla, ¿sí? Para hacer un cálculo aproximado, ¿sí? Entonces, la premisa de esta es sacar estadísticas y después con esas estadísticas calcular la próxima ráfaga estimada, ¿sí? Que va a tener un grado de error y que puede acertarle o puede pifiarle, ¿sí? Y esto es muy sencillo, la premisa básica de esto es, el proceso va ejecutando, eh, en base a ese comportamiento que va ocurriendo, yo como sistema operativo lo observo, genero estadísticas y predigo el comportamiento futuro. Entonces la premisa es, voy a asumir que te vas a comportar en el futuro de una manera más o menos parecida a cómo te venís comportando en el pasado, ¿sí? No hay mucho más con respecto a eso. Y ahora sí la fórmula, ¿sí? Eh, para calcular la ráfaga estimada del próximo instante de tiempo para un proceso, la ráfaga estimada del CPU de n+1, la fórmula es la siguiente. Agarro la ráfaga real que acaba de ocurrir, el tiempo que duró la ráfaga real. Que ese lo conozco porque acaba de ocurrir, ¿sí? Cuando es actual se refiere a una ráfaga que se ejecutó en realidad. Agarro ese valor y lo multiplico por un valor alfa que está definido en el sistema, una constante. Y eso lo sumo con la ráfaga estimada, pero del instante anterior. No la que quiero predecir, sino la anterior, que también la tengo porque ya la predije antes. Y la multiplico por 1 menos esa misma constante. Esta formulita simplona me da la ráfaga estimada próxima, ¿sí? Ahora vamos a hablar 2 minutos sobre eso. Denme un segundo que me llegó un mensaje que creo que necesito responder. Eh, bien, ahora sí. Esto lo explicamos. Esto lo explicamos. Alfa es una constante que se encuentra entre 0 y 1. Puede tener un valor de 0, alfa podría valer 0,5. ¿Eh? Podría valer 0, podría valer 1, ¿sí? Y valores en el medio. Entonces, en principio, esta es la fórmula. Notas a observar antes de ver esto en ejecución. La estimación de la ráfaga futura se basa en el pasado, en lo que conocemos, las estadísticas. ¿Cómo lo sabemos? Y porque fíjense que para resolverlo, la fórmula incluye como variable de entrada la ráfaga de ejecución que ya ocurrió. Esto es el sistema operativo mirando el pasado y viendo lo que el tipo hizo antes. ¿Bien? Y aparte, mira lo que estimó anteriormente. Ahora, si se reparan un segundo, cómo se formó la ráfaga, la fórmula cómo se calculó la ráfaga estimada del instante anterior? De la misma manera, con la misma fórmula. Estaba formado por la ráfaga real, ¿sí? La ráfaga real del instante n-1, eh, más la estimada del anterior, ¿está bien? Con el alfa, ¿no? Obviamente. O sea que, de alguna manera también indirectamente, eh, estoy
cuando tengo en cuenta esta variable, estoy considerando el pasado también, lo que estimé y lo que realmente pasó. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquitito esta fórmula en acción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que vemos en azul es las ejecuciones de un proceso. ¿Sí? Acá ejecuto 4 ráfagas de CPU, acá ejecuto 3, acá ejecuto 8. ¿Sí? Son las ejecuciones reales. Lo que paso a paso el tipo fue ejecutado. ¿Sí? Y vamos a imaginar que tenemos esta fórmula donde intentamos estimar la ráfaga en base a lo que viene pasando. Y acá tenemos distintos alfas. ¿Sí? Distintos valores posibles para la misma ejecución del proceso. Entonces, concentrémonos un segundo en el verde. ¿Sí? Es un alfa que está justo a la mitad. ¿Sí? Entre 0 y 1, justo a la mitad. Entonces acá está el verde, ¿sí? Hace este caminito e intenta estimar. Fíjese que cuando estima una ráfaga, por ejemplo, acá estimó 5. No le pegó en el valor exacto porque el proceso ejecutó 3. ¿Sí? Acá estimó 4, algo y tampoco acertó porque el proceso ejecutó 8. O sea, es una estimación, no se predice la verdad absoluta. ¿Está bien? Ahora quiero que mire el comportamiento de la línea verde exclusivamente. ¿Sí? ¿Por qué acá estimó un valor que supongamos puede ser 5 en lugar de estimar un valor por acá arriba? La línea verde. ¿Alguien puede arriesgar por qué? Por la Porque la estimación prim- del 0,8. No, No. porque la estimación te quedó por abajo, entonces va a asumir que la que sí va a ir por abajo. Claro, o Claro, sea, pero, como la primera estimación le quedó muy arriba, entonces por ende baja la estimación. pero ¿cómo sabe que le quedó muy arriba? Compara con esto. Comparado ¿Eh? con la primera. Claro, El claro, tipo compara con dice, el valor real. claro. La fórmula hace eso, ¿no? Sí, yo estimé 6, le pisé por 4, entonces ahora voy a estimar un poquito más abajo. ¿Sí? Porque veo que cómo es el comportamiento del proceso. Vamos a simplificarlo. Está ejecutando menos que 6, está ejecutando ráfagas de 4. Bueno, voy a tratar de estimar una más abajo. ¿Eh? Y acá el proceso ejecutó todavía más abajo, ejecutó 3. Entonces, ¿qué hace el estimador? Dice, bueno, yo estimé 5 y ejecutó 3. Bueno, voy a... ¿Cuál es el comportamiento del proceso? Y ejecuta ráfagas cortas menores a 4. Entonces, estimo un valor que está todavía más abajo que el anterior. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea del algoritmo? Miro el pasado y asumo que vas a ejecutarte igual. Y es como que voy corrigiendo, digamos, ¿no? Esa es la idea Claro. básica. ¿Sí? No hay mucho más para entender en términos de comportamiento. Uno mira esta fórmula y... pero es eso. ¿Sí? Y ahí que justo haya pegado el pico ese después en el cuarto. Claro. Entonces, acá tiene una ejecución muy grande de golpe, ¿no? El proceso. 8 de golpe. Venía bajando y de golpe ejecutó 8. Entonces el tipo dice, uy, se fue a la mierda. Entonces predigo que la próxima ráfaga pega un salto. ¿Eh? Y no terminó siendo así porque esto fue una excepción y el proceso volvió a ejecutar una ráfaga corta, ¿no? O sea que tiene errores la estimación. ¿Sí? Pero miren lo que pasa cuando el proceso, de vuelta, miremos solo el color verde. ¿Sí? Miren lo que pasa en el proceso cuando empieza a tener ráfagas largas y se mantiene consistente con este comportamiento. ¿Qué pasa con la predicción verde? ¿Qué me puede concluir? ¿Qué pasa? Va Subiendo y se va subiendo. manteniendo más estable. Pero más importante que eso, ¿qué pasa con la predicción? Se va acercando más a la realidad. Exactamente, tiene menos grado de error. Entonces, mientras el proceso sea más estable, ¿qué pasa con mi predicción? Es más precisa. Más precisa. Y si el proceso es más inestable, errático en su comportamiento, voy a ser más impreciso. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí. Sí. Ahora, comparemos el verde con el rojo, ¿no? El verde ponía un alfa justo en la mitad. Ahora, el rojo tiene un alfa 0,2, muy cerca del cero. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el alfa con respecto al verde? ¿Quién me puede decir? Muy lineal aparentemente.
apenas hay variaciones. Exacto. Entonces, ante los vaivenes del proceso, ¿cómo reacciona con la estimación en 0,2? Es Es una más reacción. estable. Más estable. Más Y lento, pero es más lento. hablemos de velocidad de reacción, digamos. Está más Ah, lento. lento. Lento, tarda en reaccionar. ¿Sí? O dicho de otra manera, cuando expresamos un alfa así, lo que estamos diciendo es, confío en que el proceso va a ser muy estable y si tiene un comportamiento errático va a ser medio una excepción. Entonces, no lo voy a considerar, ¿no? Miremos el alfa acá, en este caso. ¿Estuvo bien o estuvo mal un alfa de 0,2 si miramos solo acá? Malísimo. No, yo diría que estuvo bastante bien. No, ¿Por estuvo qué? bastante estable. Porque la mayor parte, bueno, lo agrando un poquito más, ¿no? La mayor parte de las predicciones fueron acertadas, ¿o no? Y, y Ah, ese, esto ese. fue solo una anomalía. Si yo miro esto, veo un proceso estable. Un solo caso donde se va a la mierda no es inestabilidad. ¿Está bien? Entonces, por más que acá le pifió, por supuesto, la mayoría de las veces estuvo más o menos bien, ¿no? O sea que un alfa Técnicamente es cercano a cero me sirve para procesos que son como, muy estable. Más que son, estable. que son estables en su Estable. comportamiento, que no cambian, o si cambian, por ahí cambian una vez y se acomodan a una nueva estabilidad, ¿no? Y acá veamos qué pasa con este, ¿no? ¿Qué pasa con el alfa 0,8, con el negro? ¿Qué pueden decir? Reacciona más violento. Exactamente, ¿no? Es muy saltarín, es muy Pero, sensible, ¿no? pero también es más estable cuando se mantiene más estable el CPU. Cuando Yo está no sé todo si en más 10 se estable. mantiene más estable. No, yo no usaría la palabra estable. Yo lo que diría es, se acomoda más Más rápido a los preciso, tal cambios. vez. No, no, no tiene el cambio caótico ahí. Sí, cambia caóticamente digamos, ¿no? Fíjense acá, No, no, me refiero cuando llega al 10. este, fíjense esta diferencia de pifie, ¿no? Es una diferencia muy grande para algo que ocurrió una sola vez, está bien, después se acomoda, ¿no? Pero este de acá, está bien, no pudo predecir esto, pero la distancia después del pifie tal vez no es tan grande. Entonces, a ver, si tenemos un proceso que es más errático, yo voy a querer reaccionar un poco más rápido ante los cambios, ¿no? Pero cuidado, porque un alfa muy grande se arriesga mucho, digamos, y tiene más pifies, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Acá. Entonces, bueno, con esto nos quedamos como para entender un poco esto, después en la práctica volveremos a hacer un poco de ejercitación. Bueno, entonces, nuevo algoritmo. Vimos SJF sin desalojo. Ahora vamos a ver SJF con desalojo. Volvemos a una situación en la cual conocemos las ráfagas. O sea, tanto acá como, como acá, asumimos que la información de todas las ráfagas de los procesos está disponible. ¿Sí? Damos por sentado eso, sabiendo que en la vida real no es tan así, ¿sí? Pero a efectos de entender el algoritmo. Entonces acá lo mismo, pero con desalojo. ¿Y qué significa esto de la ráfaga más corta primero, pero con desalojo? Significa que es todo igual, pero, o sea, la cola de Redis se ordena por el mismo criterio, fíjense, pero si pasa que cuando un proceso está usando la CPU, llega uno al sistema o a Redis, que tiene la ráfaga más corta de todos, incluida más corta que la del proceso que está ejecutando, si pasa eso, en este algoritmo que es con desalojo, entonces ese proceso que llega a Redis va a expulsar, o mejor dicho, desalojar, al proceso que está en la CPU. ¿Eh? Ya no es que simplemente se pone adelante en Redis, sino que lo saca de una patada en el tujes al proceso que está en la CPU. ¿Sí? Es más violento el amigo este. ¿Sí? Entonces vamos a verlo en acción. Ejecuta este como un campeón,
Y acá ya tenemos la situación, fíjense. En el instante 1, el proceso 1 tenía 4 para ejecutar, pero solo ejecutó una ráfaga, una unidad de las 4 que tenía para ejecutar. ¿Y qué pasó acá? Llegó el proceso 2. ¿Ok? Entonces, el proceso 2 tiene una ráfaga, su próxima ráfaga es de 2. Entonces, lo que hace el algoritmo es, esperen que lo tengo que, quería ver si lo tenía que escribir. Lo que hace el algoritmo es, la próxima ráfaga del proceso 2, la voy a dibujar acá a la derecha, que acaba de llegar al sistema, ¿cuánto es? De 2. Entonces, esa ráfaga es menor que el remanente, voy a ponerlo así con una R, lo que le queda para ejecutar al proceso 1, que en este caso, ¿cuánto le queda por ejecutar al proceso 1? 3. 3, por favor. 3. Entonces, como la respuesta es que, que sí, esto da true, digamos. Entonces lo desaloja. ¿Ok? Es por esto, es esta la cuenta que generó esto que estamos viendo acá. El hecho de que el proceso 2 desaloje al proceso 1. Entonces, ¿qué pasa con el proceso 1? ¿A qué estado va el proceso 1 en el instante 1? Espera. Ready, perdón. ¿A ready o a bloqueado? Ah, bloqueado porque estaba haciendo su ejecución. Va ready en realidad, porque no, o sea, va ready porque deja de estar ready, o sea, deja de estar en ejecución, pero no le llegó ningún mensaje de entrada-salida para ponerlo en bloqueado. Correcto. El proceso quiere seguir ejecutando. ¿Sí? Entonces, no está bloqueado. Para eso volvamos a la definición del estado bloqueado. Bloqueado significa todo proceso que está esperando por un evento que no es el uso de la CPU. ¿Ok? Para los que esperan por la CPU, el estado es ready. ¿Sí? Y este es uno de esos casos. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto más o menos? Después esto sigue más o menos igual, después lo pueden seguir ustedes en sus casos. ¿Sí? Sí, pero ahí en Eh, este caso los que eran de 14 procesos, 13 procesos con el SJF. Perdón, no te entendí bien, Gonzalo. O sea, si no tenías el desalojo, te llevaba a 14 procesos y ahora te lo bajó a 1. Claro. Eh, no entendí. O sea, ¿estás hablando de la finalización de alguno de los procesos? No. No, o sea, vos cuando hiciste recién el desalojo, te llegó a 14. Ahora te lleva a 13 haciendo el desalojo. Ah, terminó antes toda la ejecución de esos. Sí, Ah, sí, la cantidad de unidades de tiempo. sí, sí, sí. Todos los sistemas terminaron antes, correcto. Eh, entonces, ese es el SJF con desalojo. Bien. Bueno, siguiente. Ron Robin. ¿Qué tenemos por acá? La premisa del algoritmo es la equidad. Entonces, lo que va a hacer este algoritmo es limitar cuánto puede ejecutar cada proceso en la CPU. Es el límite de tiempo, se llama quantum, y tiene un valor. En este caso, 3 unidades de tiempo. ¿Ok? Entonces, la premisa en esta implementación es, todo proceso no puede estar en la CPU más que 3 unidades de tiempo, como máximo 3. Puede estar menos, pero no puede estar más que eso. eh, si hay otros esperando, ¿no? Digamos, para ejecutar, obviamente. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Llega el proceso 0, empieza a ejecuta, quiere ejecutar 4 unidades de tiempo, pero el máximo es 3. Entonces, el proceso acá deja de ejecutar y empieza a ejecutar otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que hizo que se removiera el proceso 1 de la CPU? La llegada del proceso 3. La llegada a un tercer proceso. Pero el proceso 2
llegó en el instante 1, no llegó en el instante 3. Por eso el uso 3. Llegó que hizo 3 ráfagas. Exactamente. ¿Y qué mecanismo existe para avisarme de que pasó tiempo? Que vimos en la primera clase. El reloj. El reloj interno. El ¿Y, clock. y cómo avisa el reloj? Está bien, pero ¿cómo avisa? Mediante una interrupción. Exactamente. El reloj le manda una interrupción e interrumpe el flujo normal de ejecución de la CPU. ¿Quién atiende la interrupción? El sistema operativo. Y ahí el sistema operativo hace este switch que estamos viendo acá. ¿Eh? ¿Estamos bien? Eso es importante saberlo. ¿Sí? Anótenselo por ahí, como Profe, tantas otras cosas. Sí, el clock, puede repetir, sería es interrupción de hardware. claro. Manda una Ok. interrupción que es de hardware, porque sale de un dispositivo externo a la CPU. Claro, el clock está por fuera, sí, es verdad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el proceso 1? ¿Va bloqueado? No, porque tiene más para ejecutar. Entonces va a ready. Y acá viene la segunda explicación del algoritmo. La lista de ready en round robin, ¿sí?, se ordena de una manera que ya conocemos. El ordenamiento de la lista es FIFO, que es el algoritmo que ya conocemos. O sea que round robin es un FIFO, pero con límite de ejecución en la CPU. ¿Eh? Por eso acá está P2 y P3, porque esto se ordenó por orden de llegada. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, acá este también cortó acá. Tenía más para ejecutar, pero cortó acá porque es el máximo. ¿Sí? Va a ready, va al final. Fíjense cómo P2 acá volvió al final en la lista de ready. ¿Sí? Ahora es el último. ¿Sí? Y arranca P3, que hasta acá era el primero. ¿Sí? Arranca P3 acá. ¿Estamos bien? Sí. Miren acá, proceso 1. No ejecutó 3, ejecutó 1. ¿Por qué? Y porque era lo que le quedaba. Había ejecutado 3 y le quedaba 1. Y después él quiere hacer una entrada-salida. Entonces, acá hace una syscall y se bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Yo le di un quantum máximo de 3, pero usó solo 1. Y bueno, usa solo 1 y el quantum arranca de vuelta acá para el proceso. ¿Ok? Desperdició. Podría haber ejecutado más, lo desperdició. Pero bueno, así son las reglas de la vida. ¿Sí? Bueno, este algoritmo se usa mucho, o variantes de este algoritmo, digamos. Claro, en este caso, entonces, el quantum lo que va a hacer es que, o sea, te va a afectar, pero solo a nivel de CPU, no interfiere en los tiempos de entrada y salida. Correcto. Solo la CPU. Bueno, ¿qué pasa si jugamos un poco con el valor del quantum? Si pongo un quantum muy, muy chiquito, ¿cuánto me vale a 1? Se desempeñaría de esta manera, ¿no? Ejecuta 1, corta, ejecuta 1, corta, ejecuta 1, corta, ¿no? Y así, tac, tac, se forma como una escalera, ¿no? Si llegaron a este orden. ¿Qué conclusiones podemos sacar de una configuración como esta? ¿El sistema operativo puede trabajar más? Exactamente. ¿Qué término usamos para eso? Creo que ya lo mencionamos, pero por la duda lo voy a decir de vuelta. Sí, Empieza como con que no. se estresa mucho. Empieza En con no. inglés no me muero. No, 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 no es tanto un extremo de estrés. El término es overhead, que es que no lo dije ya. Se sobrecalienta. Claro, este término, overhead, O como que pero se acá, ¿no? satura. Es el término que usamos, ¿eh? Eh, para definir, esta no necesariamente es la mejor definición, digamos, pero la palabra es esta, digamos. Es el término que usamos para definir cuando el sistema operativo está ejecutando, cuando el sistema operativo está realizando tareas administrativas, que es lo que principalmente hace. Entonces, acá se involucra el sistema operativo mucho más, acá, mucho más veces
por unidad de tiempo que acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque intervino muchas más veces. Así que eso es una consecuencia que podríamos considerar negativa, ¿o no? Que hay mucho más overhead acá que en la configuración de abajo. ¿Se entiende? Porque acá solo se involucra acá, solo se involucra acá. ¿Se ve? Ahora, ¿tiene algo de bueno una configuración así? ¿Qué opinan? No, nada. La verdad que Nada. no le veo Yo mucha le, ventaja. yo le encuentro una cosa buena. ¿Cuál es el espíritu original de este algoritmo? Ya lo mencioné al principio, a ver si se Eh, acuerdan. O so- ¿Cuál era? ser equitativo. Exactamente. Que todos ejecuten una porción más o menos parecida de la CPU y nadie monopolice la CPU. ¿Sí? Claramente, mientras más chico sea el quantum, todos ejecutan más igual, ¿o no? Este es el caso extremo, ¿no? Donde lo Sí, pongo en sí. uno, pero... Entonces, estoy siendo lo más equitativo que puedo ser. Esa podría ser la parte positiva. ¿Sí? Eh, Mientras más grande haga el quantum, más libertad le doy a los procesos largos para poder completar su ráfaga y a los procesos cortos para no aprovecharla. Por supuesto que no es la idea poner valores tan bajos, pero es importante entender la consecuencia de bajar el valor, subir valor. ¿Sí? Entonces, si yo subo el valor, Normalmente no se trabaja con quantums tan bajos. no sé, depende de la implementación. Eh, pero está bueno saber qué ventaja te da el quantum más bajo, digamos, ¿no? Y qué contra te da, ¿no? Un quantum largo te da poco overhead. Pero fíjense qué pasa si es muy largo. Acá lo pusimos en 4, que es muy largo para esto. ¿Qué pasa con el sistema? Es menos equitativo, ¿no? Y aparte menos equitativo ya se parece más a otro algoritmo que ya vimos. ¿A cuál se parece más? Esta configuración de abajo. ¿Cómo? Exacto. Como aparte Redis es ordenada por FIFO, si el quantum es tan grande que no llega a interrumpir a los procesos, y bueno, es un FIFO. ¿Sí? Entonces poco overhead, pero tampoco está bueno que sea muy grande el quantum. ¿Sí? Así que bueno, pros y contras de este tipo de configuretas, digamos. Avanzamos. Nueva variante, Virtual Round Robin. Es como el Round Robin, pero con una pequeña variante. ¿Sí? Sabíamos que cuando se ejecuta, se agota el tiempo de la CPU, el proceso iba a ready en Round Robin. ¿Ok? Bueno, ahora la siguiente variante hace lo siguiente. Se agotó todo su quantum, va a ready. Lo interrumpo y va a ready. Pero si el tipo se bloqueó sin completar todo su quantum, en esta nueva variante lo voy a mandar a una lista especial. Lo que estoy explicando ahora es esto que está acá. Si el tipo no consumió todo su quantum, por ejemplo, le di un quantum de 3 y ejecutó 1, lo mando a esta lista que es una lista nueva, lista de ready auxiliar, particular, especial, nueva. ¿Ok? Son procesos que están listos para ejecutar. Pero ¿cuál es la premisa? Esta lista de acá tiene más prioridad. La lista de ready más tiene más prioridad que la otra lista. Entonces después de ready más puedo ir a ejecutar y de ready también. Entonces, si hay procesos en ready y procesos en ready más en un momento determinado, entonces el sistema va a elegir primero a los de ready más porque tienen más prioridad. O sea, dicho de otra manera, todo proceso que no haya completado su quantum se le da un poquito más de prioridad, pero con un detalle. Cuando el tiempo ejecute, cuando venga de acá y ejecute, si ahora sí agota el quantum, entonces vuelve a la lista común. ¿Ok? Si todavía no se bloquea y no lo completó, continúa acá. O sea, en algún momento los procesos que están acá vuelven a estar en esta lista que tiene más baja prioridad. ¿Se ve? Esa es la variante llamada
virtual round robin. Bien. A ver si la podemos ver en acción. Acá está. Virtual round robin. Acá fíjense, dibujamos ready y acá abajo tenemos ready más. Entonces, viene ejecutando felices, se termina el quantum. Igual justo hacen entrada-salida, así que no pasa nada. Arranca entrada-salida, ejecuta este. Pum. Se bloquea y hace entrada-salida. Entonces, ¿qué pasó acá? Cuando este proceso P1 se bloquea y termina, ¿a qué lista va? ¿A ready común o ready más, que tiene más prioridad? Ready porque terminó su primera tanda de CPU. Porque agotó todo el quantum, a pesar de haberse bloqueado. Exacto. Por el contrario, este proceso acá no agotó su quantum. Entonces, cuando se desbloquee, ¿a dónde va a ir el proceso 2? A la lista auxiliar. ¿Sí? Claro. Entonces, acá, cuando finalmente, bueno, acá mismo, cuando llega el momento de elegir quién es el próximo que va a ejecutar, yo tengo procesos en ready común. Tengo P1, que ya estaba de antes, y se me agregó P3. En una situación normal elegiría a P1, pero en ready auxiliar hay uno. Entonces, siempre que haya procesos en ready auxiliar van a tener más prioridad. Por eso es que acá terminó ejecutando el proceso 2. ¿Sí? Disculpe, ¿el proceso 1 no tendría que estar en ready ya desde el 4? Que no figura nada en el 4. Eh, no, si el proceso 1 vuelve a ready acá. Acá está bloqueado. Ah, una vez que haya tenido que ejecutar el entrada y salida, Claro. ok, perfecto. Entonces, un detalle más para terminar el grito round robin. Después de esto ustedes te lo tienen que repasar. Lo importante es que lo entiendan y anoten como siempre. Y tenemos una clase de ejercitación, que si no recuerdo mal es este sábado, algo así que viene. El sábado que viene, el sábado 27, es el primer sábado que ustedes tienen clase con la cruzada teórica. ¿Sí? Sábado 27 de abril, en campus a las 2 de la tarde. Y ahí van a practicar planificación. ¿Sí? Yo no voy a estar, pero van a estar los chicos. Bueno, volvemos un poco acá. ¿Qué me falta para terminar de explicar este algoritmo? Cuando el algoritmo está acá, cuando el proceso está en la lista auxiliar y le toca ejecutar, ¿eh? Hay un detalle. ¿Sí? Que acá justo no se ve. El proceso se lo beneficia si no completa el quantum porque se lo pone en una lista de más prioridad, pero no se lo beneficia tanto. ¿En qué sentido? El quantum que va a tener este proceso, que está en la lista auxiliar, no es el mismo que tienen todos. Es el restante o el remanente. ¿Sí? No es un quantum completo. Entonces, ¿qué significa esto? Si el quantum era 3, ¿sí? Y de golpe un proceso ejecuta 1 y después se bloquea, entonces el quantum remanente, vamos a poner el quantum R, para este proceso que está en ready, es 3 menos 1. ¿Ok? Y solo vale para esa ejecución. Después cuando vuelve acá, tiene el quantum completo. ¿Sí? Pero acá tienen un quantum especial. ¿Ok? Bueno. Justo en este ejemplo no se da. No lo vemos. Porque cuando el tipo este lo mete por prioridad, tiene un quantum especial de 2, pero no lo llega a usar tampoco, ¿no? Porque ejecuta menos. ¿Sí?
Fíjense que el proceso 2 volvió a estar en ready especial. ¿Por qué? Porque tenía quantum de 2 y ejecutó solo uno, así que tampoco completó el quantum. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sé por qué lo pinto esto, porque así parece que ejecutó No, una entrada. no, profe, a mí no me quedó claro. ¿Por qué volvió al ready de más? Porque tenía un quantum especial de 2 y no lo aprovechó completo. Acá. Usó solo una unidad de tiempo de los dos que tenía para usar. Entonces se cumple de vuelta la regla de que no completó el quantum. Entonces cuando termina la entrada-salida, viene a la especial. Para no terminar pidiendo más quantum. Sería. Podríamos decir. ¿Y por qué es la regla del algoritmo? Bien. Y acá la comparación con el mismo 3 de ejecución, pero si fuera el algoritmo round robin común, Quantum 3 que ya conocemos. ¿Sí? Fíjense la diferencia. El proceso 2, el round robin común, recién volvió a ejecutar en el instante 11. ¿Se ve? Pero acá, este algoritmo, esta variante, le permitió ejecutar mucho antes. ¿Se ve la diferencia? Proceso Sí, sí. 2 ejecuta su segunda ráfaga en el 11, y acá, en Virtual Round Robin, la segunda la ejecuta en el instante 7. ¿Sí? ¿Qué intenta hacer Virtual Round Robin? Intenta que los procesos que tienen mucha entrada-salida y poca CPU, como este, se vean lo menos perjudicados posibles. Entonces, este proceso P2, acá, se vio perjudicado por el round robin común, porque tenía poco para ejecutar, se bloquea mucho tiempo y después tiene que esperar porque hay otros que llegaron antes, hasta finalmente volver a ejecutar. Eh, Mientras que en este algoritmo y la variante original le dieron un poco más de prioridad. ¿Qué estoy queriendo decir? Virtual Round Robin intenta privilegiar o evitar que se perjudiquen los procesos que hacen mucha entrada-salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presupone que el round robin común perjudica a los procesos que hacen mucha entrada-salida. ¿Ok? Ok. Una definición, acá me falta una. Me falta acá. Eh, entonces, ¿qué quiero decir acá? Tenemos una terminología que es, decimos que un proceso es de tipo eh, IO bound, esto es limitado por IO, cuando hace mucha IO y poca CPU. ¿Está? Y análogamente, tenemos la misma clasificación para el otro lado. Un proceso eh, de tipo CPU bound es la inversa. Es un proceso que en su ráfaga hace mucha CPU y poca entrada-salida. Estas clasificaciones, anótenselas porque las solemos usar. Bien. Entonces,
decimos que round robin perjudica un poco a los procesos IO bound, y virtual round robin intenta no perjudicar tanto a los IO bound, los que hacen mucha entrada y salida. Bueno, Patricia, que falta poco. ¿Qué nos queda? Multinivel, una convención y estamos. Bien. Highest Response Radio Next. Qué nombre, ¿eh? Vamos a tomarles algún día a ver cuál también lo pronuncian esto. Tienen que grabar un audio y mandarlo. Y si lo pronuncian bien, están aprobados. La idea de este algoritmo es que tiene esta fórmula, la que estamos viendo acá, el ratio, ¿sí? Entonces el algoritmo calcula esta R, ¿eh? Y para todos los procesos. Y aquel proceso que tenga la R más grande, es el número positivo más grande, es el proceso que va a ejecutar primero. Y esto se calcula cada momento. ¿Eh? Dame un segundo que estoy agarrando algo para tomar porque me estoy quedando medio como... Y ahí está la fórmula, ¿sí? Con la descripción. Entonces la fórmula agarra el tiempo que lleva el proceso esperando en la lista ready, que es W, ¿eh? Y le suma el tiempo de CPU esperado, la próxima ráfaga, y es lo mismo. Y eso lo divide por la próxima ráfaga también, ¿sí? La misma es. Perdón, pero estaba tomando algo. Esa es la fórmula, sencilla, tranquila. Obviamente es un algoritmo que, al igual que SJF, necesita conocer la próxima ráfaga. Y si no se puede conocer, como pasa normalmente, estimarla, ¿sí? Eso ya lo vimos. Y acá está la motivación, ¿no? Intenta priorizar aquellos procesos con menores ráfagas de CPU, que es lo mismo que intentaba priorizar el SJF, cuyas motivaciones no escribimos, pero son esas. ¿Sí? Ahora este de acá tiene un agregado interesante. ¿Sí? ¿Y cuál es? Intenta priorizar aquellos de menor ráfaga, pero al mismo tiempo evitando que caigan en starvation. Esto es algo que el SJF no tenía. ¿Eh? ¿Alguien se imagina o me puede decir cómo es que este algoritmo evita starvation? Por ahí mirando un poco la fórmula. Que toma en cuenta el tiempo que le queda por ejecutar. Exacto. Entonces un proceso que empieza a sufrir starvation, ¿qué va a pasar en realidad? Le va a dar prioridad a medida que más pase el tiempo en Reddit. Exacto, porque W va a ser cada vez más grande el número, ¿no? Y si ese número es más grande en una división, si el numerador es más grande, el número total es más grande. ¿Sí? Entonces, ahí está un poco la gracia de esta cuestión. Acá está la simplificación de la fórmula, pero es lo mismo. Pueden quedarse con esto, digamos. Bueno. A los dos en general, si bien les tomamos parciales que por ahí son un poco largos y se van a desarrollar, ¿sí? Preguntas a desarrollar y ejercicios, no nos suele importar tanto que se sepan fórmulas como estas de memoria. ¿Ok? Si les tomamos algún ejercicio que implique esto, les vamos a dar en el mismo enunciado la fórmula para que la apliquen. ¿Está? Bueno. Acá un ejemplo de ejecución del HRRN. ¿Sí? Lo vamos a pasar medio por arriba, pero vamos a mirar aunque sea un caso, ¿no? Fíjense el instante t igual a 3. Acá el tipo hizo las cuentas, ¿no? Empieza a ejecutar P1, que es el primero que está. Después, hacen entrada salida, se bloquea. Entonces, ¿quién es el próximo que tiene que ejecutar en el instante 3? Está el proceso 2 y el proceso 3 esperando. Pero ¿quién va primero? El que tenga el ratio más grande. Entonces, ¿qué hago? Hago la cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es el ratio del proceso 2? Bueno, el tipo lleva
¿Esperando cuánto tiempo? 2 turnos lleva esperando. O sea, Dos. Exactamente, lleva 2 esperando, ¿no? ¿Y cuánto tiene para ejecutar? 4. 4, ¿no? Acá está simplificado, pero lo vamos a hacer el desglose de esto, ¿no? Entonces, voy a hacerlo acá a la derecha. O sea, el tipo lleva ejecutando, lleva esperando 2, ¿eh? Le sumo el tiempo de servicio, lo próximo que ejecutar que es 4, y esto lo divido por 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Esto da 6 cuartos o 3 medios. exactamente 6 cuartos o 3 medios, que es lo mismo que 1,5. Por eso dio 1,5 acá. ¿Está? Entonces el tipo hace la cuenta y dice, bueno, ¿quién tiene el ratio más grande? Este. Entonces el proceso 2 es el que ejecuta, y por eso lo vemos acá. ¿Estamos bien? Si se entendió, con esto estamos. Cada vez que toca tomar una decisión, hay que volver a hacer las cuentas, ¿sí? Porque los procesos esperan un nuevo valor, ¿sí? Entonces de vuelta, acá, perdón, hay que decidir, bueno, ¿quién es el próximo? Bueno, hago las cuentas de vuelta en el instante. 7 y después en el 10 acá. Perdón, el 10 acá. ¿Vale? Bueno, interesante algoritmo, ¿sí? Este algoritmo es sin desalojo. O sea que está ordenando los procesos de Redis, pero no expulsa al proceso que está en la CPU. ¿Ok? ¿Cuáles vimos hasta ahora con desalojo? El SJ. ¿Qué pasa con estos? ¿Tienen desalojo o no tienen desalojo? ¿Sí? No. Y sé claro qué. que tienen. No. Hay un criterio de desalojo. ¿Lo saco al proceso del procesador por la Ah, claro, porque fuerza tiene con algún criterio? Ah, sí, sí. para el Lo quantum. saca cuando cumple el Exacto. quantum. Round Robin, entonces, es con desalojo, el proyecto Round Robin es con desalojo, y el SJF tiene una variante que también es con desalojo. ¿Sí? Bien, BRR no tiene, perdón, HRN no tiene desalojo. ¿Sí? Bueno, nos quedan 2 más. Algoritmo multinivel. Es una especie de meta algoritmo, ¿no? La idea es, tengo varias colas con propiedades distintas. ¿Sí? Eh, acá hay 2, pero puede haber n. Puede haber 1, 2, 3, 4. La de arriba tiene máxima probabilidad, la de abajo tiene probabilidad mínima y acá en el medio intermedio. Entonces lo que hace el sistema es tomar los procesos de la máxima probabilidad hasta que se agotan, y después toma los de la siguiente hasta que se agotan, y después toma los de la siguiente hasta que se agotan. Y en cada lista tenés un algoritmo propio. Acá podrías tener un RR, acá podrías tener un FIFO, ¿sí? Lo que sea. Entonces es una especie de algoritmo de algoritmos, ¿sí? Que va rotando, pero la idea es que hay unas colas que tienen más probabilidad y otras tienen menos probabilidad. ¿Sí? Eh, cuando tenemos algoritmos como estos, puede haber criterios para subir a un proceso de prioridad o bajarle la prioridad. Acá se muestra un ejemplo en el cual se sube. ¿Sí? Un proceso que se encuentra por acá, se lo podría mover acá, ¿sí? Bajo criterios propios del sistema operativo. ¿Sí? Y lo mismo al revés. De esto no vamos a decir mucho más, después podemos ver algunas implementaciones. Y una variante del retroalimentado es un caso específico, una implementación específica que vale la pena ver es esto, ¿no? Es un algoritmo que tiene n colas, donde esta tiene más prioridad, menos y menos, acá hay 3, pero puedo dar más. Pero la premisa de este algoritmo es que los procesos entran siempre acá. Todos.
¿eh? Y una vez que están en prioridad máxima, ejecutan. Y puede pasar que al ejecutar vuelvan eh, pueden pasar las dos cosas en realidad. Cuando ejecutan, pasan a la lista de menor prioridad, y lo mismo acá. O también puede pasar que ejecuten y vuelvan a la de misma prioridad. Cada cola tiene su propio algoritmo. Y un poco la premisa de esto es, los procesos entran con la prioridad máxima, los pongo acá por decirte, pero después, bajo ciertas condiciones que va a definir el sistema operativo, tal vez después de ejecutarles bajo la prioridad. ¿Sí? Y entonces, un criterio clásico es, si ejecutas mucho, te bajo la prioridad, te pongo una cola de prioridad media. Y si seguís ejecutando mucho, te vuelvo a poner una cola de menor prioridad. Si de golpe volvés a ejecutar poco, te subo de prioridad. Ese criterio tiene un poco que ver con castigar a los procesos que ejecutan mucho. ¿Sí? No sé si recuerdan, pero el algoritmo SJF tenía como prioridad algo que parece invertido, pero que en realidad es lo mismo. El SJF decía, voy a premiar a los procesos más cortos primero. ¿Sí? El proceso más chico va primero. Bueno, el feedback multinivel o retroalimentado tiene el mismo enfoque desde otro lugar. En vez de priorizar los más cortos, este algoritmo castiga a los más largos. ¿Sí? Otra forma de llegar a una especie de objetivo parecido, donde los procesos cortos puedan eventualmente ejecutar rápido y los procesos largos, bueno, les tome un poco más, pero no pasaría nada porque son procesos largos. ¿Eh? Eh, ¿Puede haber starvation en este algoritmo? Sí. Y en este también. Porque en el momento que yo tengo distintas prioridades, si hay criterios para cambiarle, para subirle la prioridad a un proceso por el solo hecho de estar esperando, entonces no tendremos starvation. Pero si ese criterio no existe, supongamos que acá los procesos que bajan nunca vuelven a subir, entonces puedo tener starvation, porque por ahí baja un proceso, se queda por acá abajo, ¿eh? Y empiezan a llegar procesos nuevos acá. Entonces, ¿qué hace el sistema? Bueno, yo tomo primero lo de la prioridad máxima. Y hay uno que está acá. Y bueno, este podría sufrir starvation. ¿Está bien? ¿Cómo venimos hasta acá? Un poquito quemados. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Quemados. Bueno, ya estamos próximos a cerrar. Yo sé que estamos un poco quemados, pero me quedaba muy poquitito, ya estamos por terminar y hacemos un corte para descansar un poco nuestra cabeza y tener más en un ratito. ¿Qué me queda? Me queda, estos ejemplos no los vamos a ver, los pueden ver ustedes. Me queda esto, ¿sí? Que es muy cortito. Todos estos algoritmos que vimos, ya los vimos todos, podemos clasificarlos en sin desalojo y con desalojo, ¿no? Y ahí están un poco los criterios, ¿sí? Que está bueno entender y un poco lo que pasa con ellos, digamos. Esto es, si mi algoritmo es sin desalojo, el sistema operativo solamente se va a involucrar para verificar si hay una syscall que bloquea el proceso o si el proceso finaliza. Ahora, si mi planificador recuerda clases con desalojo, aparte de que el sistema operativo involucrarse cuando hay una syscall bloqueante y con el fin de proceso, al ser con desalojo, el sistema operativo se va a involucrar en otros momentos. ¿Sí? Aquellos momentos donde tiene que potencialmente expulsar el proceso del procesador. Y estos momentos los estamos marcando acá. ¿Sí? Esto es, cuando llega un proceso que tiene más prioridad que ese proceso que está en el procesador. ¿Sí? Esto es un proceso que llega a ready desde cualquier lugar, ya sea porque vino desde new a ready, ya sea porque de bloqueado pasó ready, o porque, bueno, de running pasó ready porque se le ocurrió el timeout. Acá también, obviamente, se involucra el sistema operativo para ver
si tiene que expulsar el proceso o no. ¿Sí? Y bueno, y acá los ejemplos, en cada caso de los algoritmos donde caen cada uno. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y finalmente, criterios que nos van a servir para hacer ejercicios. ¿Sí? Si en el mismo instante de tiempo varios procesos llegan a la lista de ready, algo que nos puede pasar en nuestros ejercicios de escritorio, digamos, ustedes tienen que tomar este criterio para ver quién va primero, a pesar de que llegaron en el mismo instante, supongamos el instante 3. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si ese proceso llega a ready por una interrupción de reloj, entonces es el que va a tener más prioridad para ir a ready. Si en el mismo instante también llegó un proceso que viene por la finalización de un evento, por una interrupción de un evento de entrada-salida o algo así, tiene un poquito menos de prioridad que aquel que tiene interrupción de reloj. Por eso está segundo. Y si en el mismo instante de tiempo está llegando ready un proceso que fue creado, que llegó al sistema en ese momento, está tercero en la categoría de prioridad. Los tres van a ir a ready, pero los vamos a ordenar. Vamos a asumir que en realidad llegan primero el de interrupción de reloj, segundo el de finalización por evento de entrada-salida o algo que no sea el reloj, y tercero, los que son creados, los nuevos, que son creados por una llamada del sistema. ¿Está bien? Esto que parece un poco algo que no sé con qué lo voy a usar, lo vamos a ver después en la práctica, ¿sí? Con más detalle. Lo podemos ver acá en realidad. Vamos a ver solo el primero, ¿eh? Para que se entienda un poco el ejemplo. Acá. ¿Sí? Tenemos un algoritmo round robin con quantum igualados. Round robin ordena por orden de llegada. Entonces llega este proceso que quiere ejecutar 3 y se corta por una entrada-salida. ¿No? Ejecuta este hace entradas-salidas. Entonces, fíjense este detalle. ¿Qué pasa en el instante 2? En el instante 2 llegó el proceso 2, ¿no? Y sin embargo, continuó ejecutando el proceso 1 en esta resolución. ¿Por qué? Porque acá Está interrumpido por reloj. ocurre una interrupción de reloj porque se terminó el quantum. Entonces, el proceso 1 vuelve a ready, teóricamente. Y en el mismo instante de tiempo está llegando el proceso 2. ¿Y cómo llega un proceso al sistema? Por una syscall. ¿Sí? Entonces, procesos nuevos creados por syscall, compitiendo con una interrupción de clock, gana siempre la interrupción de clock. Es lo que vimos en esta tabla acá. ¿Sí? Entonces, por eso, acá, el tipo este ejecutó acá, parece que continúa ejecutando. En realidad salió de running y volvió a entrar a running. ¿Ok? Si más o menos entendieron esto, estamos. Después anótense ver el resto de los ejemplos. ¿Sí? Vale. Y los vamos a aplicar y a terminar de entender en la práctica del sábado 27. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un corte acá. Yo dejo de grabar y ahora les cuento cómo seguimos. ¿Sí? A ver. Vale, profe. Estamos grabando. Dejamos de grabar.